Conectar. Ok, bueno, jóvenes, primero me presento, pues soy Juan Carlos Díaz, soy cardiólogo, soy arritmólogo y pues seré la persona que los acompaña a lo largo del semestre en la asignatura de cardiología en el componente teórico, ¿ya? Mi centro de trabajos principal es el Hospital IES de Los Ceibos, por lo que las clases se desarrollarán cuando volvamos a la presencialidad en el Hospital de Los Ceibos. Bien, a través de sus coordinadores de grupo, vamos a irles dando las directrices, las orientaciones para que ustedes puedan llegar adecuadamente al hospital. ¿Ya? Como indicación general, pues para que no haya problema para el ingreso y para el desarrollo de las actividades en el hospital, el código de vestimenta es que tienen que estar de scrap verde, ¿ya? Así como que fueran internos para que no tengan ningún problema en acceder y carguen siempre su credencial de la universidad para que si los guardias algún rato les preguntan si son estudiantes o algo, pues tengan cómo identificarse. Muy bien, entonces eso es algo básico, fundamental que deben tener para que no haya ningún tipo de dificultad. Si alguien no tiene scrap verde, pues ocasionalmente o se le ensució, se lo tiene manchado en otra casa o lo que sea, pues eventualmente puede acudir con un ropa de calle y con mandil, ¿ya? Pero pues eso muy eventualmente, de preferencia traten de andar siempre de scrap verde, que ese uniforme les abre las puertas de casi todos los hospitales, ¿bien? Y pues el Hospital de los Ceibos no es la excepción en ese sentido. Bien, entonces eso. Esta semana es bastante atípica porque pues estamos en esto del toque de queda. Adicionalmente, pues se comenzó a media semana, lo que para mí afecta a dos grupos, pues los grupos del día lunes, que son el grupo C, el grupo E, no comenzaron al igual que los demás grupos y por eso pues se hizo un solo encuentro virtual para poder abordar la primera temática que corresponde a la planificación. A través de los coordinadores de grupo les hice llegar la planificación semanal de sus respectivos paralelos. Ahí revisen, por favor, semana a semana está indicado qué actividades corresponde, qué temas corresponde, está también ubicados los exámenes del parcial. Si ustedes se fijan, en el caso de mi asignatura, siempre los exámenes tanto de primero como de segundo parcial están concebidos para que sea solo examen. En la universidad nos deja que podamos dar clases y examen ese día, pero realmente siento que es mucho más saludable para ustedes dar solamente el examen. Así que está concebido que sea solo examen cuando sea la semana de exámenes y pues eso corresponde al horario que a ustedes les toca de clase regular. Muy bien. Los horarios de clase ya los conocen, salvo cosas de fuerza mayor o algo se moverían y estaríamos eso siempre coordinándolo con los distintos presidentes de grupo. Muy bien. Entonces, eso. La semana que viene van a tener, a diferencia de hoy, que tuvimos solamente un encuentro semanal, un encuentro del contenido, van a tener dos opciones de horario para conectarse. Nuevamente van a tener asistencia a todos, es decir, pues si alguien que no se ha podido conectar a ninguno de los horarios, no le va a afectar a su asistencia en lo que corresponde al registro de la universidad. Y pues ambas actividades van a quedar grabadas, es decir, si alguien pues prefiere verlo o verla dos veces, pues no hay ningún tipo de problema. Así como si se quieren conectar las dos veces, pues tampoco va a haber problema. Los horarios, pues ya se los indicaré nuevamente a través de sus coordinadores de grupo. Siempre con ellos va a fluir la información porque pues es complicado pues estar hablando con cada uno de ustedes. Así que pues ellos van a hacer el nexo entre lo que se establezca, se disponga y pues ustedes como beneficiarios finales de todas estas actividades. Muy bien, entonces la actividad de hoy tiene dos momentos. Por un lado, pues la presentación de la asignatura, ya me están conociendo de manera virtual al menos, los que no me conocían para nada. Y pues vamos a hablar un poco de cómo va a ser la dinámica de las actividades, cómo va a ser la dinámica de las calificaciones de ustedes, para que pues quede claro eso desde el principio, qué tipo de actividades nomás vamos a realizar a lo largo del semestre. Y por otro lado, pues el segundo momento dentro del encuentro virtual de hoy es iniciar con lo primero que nos dice el temario, ¿ya? Que es un recuento, un repaso de anatomía y fisiología del corazón, porque pues aunque ustedes ya pasaron esas asignaturas, muchas veces pasa que no se acuerdan o no recuerdan bien todo eso que deberían tener como prerequisito para abordar la asignatura. Muy bien. Entonces, eso es algo que siempre suele ocurrir y por ende
pues tratamos de comenzar recordando todos esos contenidos. Bien, adicionalmente les recuerdo que mediante también sus compañeros coordinadores les pasé un link para una bibliografía que ustedes pueden tener en cuenta para preparar sus exposiciones cuando toque, repasar cuando sea y puedan ir haciendo seguimiento a lo largo del semestre de la asignatura. ¿Ok? Entonces, eso espero que le hayan compartido. Si es que todavía no han tenido acceso, pídanle a ellos que les envíen el link, porque pues todo eso ya fue enviado en el transcurso de la semana que hemos recorrido. Bien, entonces pues si no hay alguna pregunta por ahora, que creo que no debe haberla, ya mismo que terminemos la primera parte, que es la de la explicación de la asignatura, cómo va a ser las actividades, pues daremos un espacio para que ustedes puedan preguntar o opinar alguna cosa antes de comenzar con la introducción a las bases anatomofisiológicas de la cardiología. ¿Ok? Voy a apagar la cámara porque ahora voy a compartir pizarra virtual y pues a partir de ese momento pues desarrollaré las otras actividades que les estoy diciendo. Bien, entonces vamos a compartir la pizarra. ¿Me confirman jóvenes porfa si se ve? ¿Se ve la pizarra en blanco? Sí, Excelente, pues bueno, primero lo que ya les dije, una calurosa bienvenida, bienvenidos. Bien, esperemos que si no les gusta cardiología, por lo menos disfruten las clases. Y si, pues, de paso le cogen algo de gusto a la asignatura, pues sería genial. Pero si no, por lo menos que el tránsito durante esta materia, pues no se vuelva estresante, no se vuelva tedioso, no se vuelva agotador, sino que sea una experiencia de lo más amigable, tanto para ustedes como para quien les habla. Bien, entonces, el, las clases de cardiología de componente teórico, pues vamos a las actividades en general del componente teórico de cardiología, las vamos a dividir de la siguiente manera. Pues bueno, ¿qué tipo de actividades vamos a tener? Pues en primer lugar vamos a tener las clases, digámoslo, las clases es guioncito clase taller. Bien, ¿por qué le llamo clase taller? Porque pues la mayoría de las clases que tengan directamente conmigo, estas van a ser las que van a estar a cargo de mí, o sea, las cargo del docente. Bien, van a ser clases en las que trataremos de ser lo más interactivos posibles, ¿ok? De hacer una construcción bastante dinámica de las cosas y pues tratando de que pues no se me queden aburridos a lo largo del contenido, ¿ya? Si han tenido oportunidad de hablar con compañeros de ustedes que ya han pasado la asignatura, pues creo que tengo una peculiar forma de enseñar y pues creo que de alguna manera pues les va a resultar algo atractiva la forma en la que llevaremos los contenidos. Este es uno de los componentes básicos de la materia. Bien, las clases con talleres y esto que fundamentalmente van a ser las primeras semanas o cuando los temas sean bastante complejos, ¿ya? Y pues estas van a estar a cargo mío. Otra de las cosas que tendremos de actividades con ustedes van a ser exposiciones. Muy bien. Estas exposiciones van a estar a cargo de ustedes. Vamos a dividir en grupos. Todavía no sabemos en cuántos grupos, pero generalmente suelen ser 10 grupitos los que se forman por cada paralelo. Y entonces, de esos grupos, una persona expone. Bien, el grupo es el mismo para el primero y el segundo parcial. Lo que si expuso la persona A en el primer parcial, en el segundo parcial expone la persona B. ¿Ok? Esos grupos no los forman ustedes, esos grupos los formo yo. ¿Ya? Pero pues reitero, eso todavía no, todavía está abierta el periodo de matriculaciones, así que ni siquiera es definitiva la lista de cada paralelo. Muy bien, más adelantito, cuando toque el momento, pues será la distribución tanto de grupos como de temas y ustedes sabrán de qué tienen que exponer, de qué tienen que preparar su respectiva exposición. ¿Qué característica tienen estas exposiciones? Pues como les digo, hay ciertas peculiaridades dentro de lo que es la asignatura que llevamos. Pues bueno, las exposiciones van a tener ciertas peculiaridades en cuanto a la preparación que ustedes deberán tener. Deberán ser máximo 3 diapositivas
estas diapositivas deberán ser mapas conceptuales o cuadros sinópticos del contenido que les toque abordar y tendrán un máximo de tiempo de 10 minutos para desarrollar su exposición. ¿Ok? Es decir que, pues eso es algo general para todos los que les toca exponer a lo largo de la materia. Bien, máximo 3 diapositivas. Esas diapositivas no deben ser cuadros de texto ni nada de eso, deben ser más bien mapas conceptuales o cuadros sinópticos donde se agrupen las ideas más importantes para que ustedes no se pierdan a lo largo de lo que tengan que exponer y van a tener un máximo de tiempo de 10 minutos para poderlo presentar. Entonces, esa es la dinámica de cómo prepararán las exposiciones. Siguiente cosa, van a tener una tarea. Bien, van a tener una tarea para el parcial 1 y una tarea para el parcial 2. Bien, esas tareas son grupales. Y los grupos con los que trabajarán serán sus mismos grupos de exposición. ¿Ok? Es decir, que nuevamente la asociación libre de ustedes no está contemplada, sino que eso será determinado por el docente, en este caso por mí. Bien, y pues también esas tareas tendrán tiempo suficiente para poderlas desarrollar y generalmente se mandan en la segunda parte del parcial, es decir, en el segundo mes de cada parcial. ¿Ya? Por lo tanto, en este mes de mayo, generalmente, pues ustedes no tienen que hacer tareas, sino que les corresponde en el mes de junio o por finales de mayo ya se las empiezo a enviar. ¿Ok? Entonces, esa tarea tiene sus características. Ahorita no vamos a hablar de eso porque cada tarea tiene su peculiaridad y pues eso ya se los explicaré cuando toque el momento. Muy bien. Entonces, eso. Lo otro que van a tener a lo largo de la asignatura es un curso de electrocardiograma. Bien, este curso de electrocardiograma va a ser virtual, así como estamos teniendo la clase ahora. Bien, va a ser llevado por los ayudantes de cátedra, aunque voy a estar yo también conectado por los ayudantes de cátedra. Y el horario para los que se vayan a poder conectar de manera presencial, o sea, de manera sincrónica a la actividad, va a ser en este semestre los martes de 8 a 9 p.m. ¿Ok? Significa que si alguno de ustedes tiene clase en ese horario o está viajando del hospital a su casa y no se puede conectar, ¿no va a poder ver la actividad? No, porque todas las actividades que hagamos virtuales con ustedes siempre quedarán grabadas y el link para acceder a la grabación va a estar accesible a ustedes pues a través de sus coordinadores de grupo. ¿Ok? Entonces, este va a ser el horario del curso de electrocardiograma. Muy bien. Ese curso de electrocardiograma lo comenzamos generalmente a partir de la tercera o cuarta semana de clase. Bien, es decir que en estas primeras 2 semanas todavía no se preocupen, no piensen en el curso de electrocardiograma porque todavía no lo comenzaré. ¿Ok? Pero pues a partir de la tercera o cuarta semana, ya ahí sí tendrán ustedes que ir revisando los contenidos que correspondan. Para este curso de CAGE también hay una planificación. Pero esta planificación todavía no se las hago llegar para que no se abrumen. Se las pasaré la semana antes que hagamos comienzo, que demos comienzo al curso como tal. ¿Ok? Pero esa también tiene una planificación para que ustedes puedan ir viendo qué tema corresponde a cada semana. Supónganse que ustedes no les gusta conectarse sincrónico pues todo el tiempo, pero un tema puntual sí les llama la atención y dicen, bueno, sí quiero verlo como que está más difícil o lo que sea. Pues bueno, pues ustedes pueden ahí decidir con eso si se conectan o no a una determinada clase. Bien, pero pues lo que sí es que tendrán que revisar las grabaciones de todo, porque evidentemente, pues si se hace un curso de EKG, ahí viene el punto, ustedes van a tener una evaluación de EKG. Bien, esta evaluación de EKG no hay en el primer parcial. Es decir, el primer parcial no es que puedan decir, bueno, no estudio, no leo nada de EKG, porque después se les acumula para el segundo, pero pues en el segundo parcial tienen una lección de EKG. ¿Ok? Es decir, que cuando acaban el curso de electrocardiograma, las clases de electrocardiograma, pues evidentemente es que van a tener la evaluación. No se puede tener antes de que se haya acabado. Muy bien. Entonces, pues esas son las actividades hasta ahora que van a tener. Y pues van a tener una actividad de las cuales solo se las mencionaré ahora, porque la explicación de esta actividad se las haré cuando estemos terminando el primer parcial, comenzando el segundo.
que es el denominado CardioFest. ¿Ya? Reitero, si alguno de ustedes ha tenido comunicación, contacto con sus compañeros que ya están en el ciclo superior al de ustedes, sabrán que el CardioFest para mí es la actividad de la asignatura más importante y que se hace justo el día sábado previo a los exámenes del segundo parcial. Muy bien. Entonces, esa actividad es una actividad integradora, una actividad un poco lúdica, un poco competitiva, en la cual van a participar todos los estudiantes que deseen hacerlo, de todos los paralelos, y es una especie de competencia sobre conocimientos cardiológicos. ¿Ok? Esa actividad, el desglose concreto de en qué consiste, cómo se hace, pues más adelantito les iré diciendo. Por lo pronto, pues quédense con la idea, con eso en la mente de que pues al finalizar casi la materia, tenemos una actividad grande que se llama CardioFest, ¿ya? Que es una tradición ya de mi asignatura, la tenemos hecha ya desde hace 6 ediciones, esta sería la edición 7 del CardioFest, y pues la idea siempre es que cada edición salga mejor, evolucione y pues quede mucho más presentable, más amigable que la versión pasada. Muy bien, entonces pues estas son las actividades que ustedes van a tener a lo largo del semestre en el componente cardiología. Clases, talleres que van a estar dados por mí, exposiciones donde ustedes serán los protagonistas, ya se describió las características de la preparación de la exposición, igual cuando ya estén más cerca de prepararlo, pues si alguien tiene una duda, pues los podemos asesorar. Las tareas, que es una por primer parcial, una por segundo y también es grupal. El curso de electrocardiograma, que es virtual, no es obligatoria la asistencia, pero sí deben revisar el contenido y que para quienes se quieran conectar de forma sincrónica va a ser los martes de 8 a 9 de la noche. Y finalmente, pues la actividad más grande que tendremos es el CardioFest. Muy bien, entonces eso en primer lugar dentro del conjunto de actividades que desarrollaremos. Ahora bien, ¿cómo va a ser la evaluación de ustedes? Espérenme, vamos a ir acá. O sea, a todo el mundo le gusta saber cómo lo van a evaluar. Pues bueno, ustedes van a tener 3 o 4 notas para la evaluación de ustedes. Muy bien, 3 o 4 notas. Entonces, ¿por qué digo 3 o 4 notas? Porque en el primer parcial van a tener 3 y en el segundo parcial van a tener 4. Bien, entonces ponemos aquí primer parcial y ponemos el segundo parcial. Bien. Algo común para los dos parciales es que tienen un examen. Este examen, pues evidentemente sobre 10 puntos y eso no cambia. Eso lo tienen el primero, lo tienen el segundo y pues eso es muy sencillo de determinar. Sacan la nota que obtuvieron en el examen la semana que corresponde a las evaluaciones del parcial. Pero ¿cómo sacan la nota periódica que le llaman ahí, o la nota de actividad pública, como le quieran denominar a esa actividad? Pues bueno, en el primer parcial va a ser el promedio de 3 calificaciones. Primero, la nota de exposición. Ahí tienen una nota de exposición, la nota de la tarea y el promedio, la media aritmética de sus lecciones. ¿Ok? Entonces, eso de ahí se promedia y sale su nota del primer parcial. Bien, ahora, en el segundo parcial tienen las mismas calificaciones. Tienen exposición, tienen tarea, tienen aparte el promedio de las lecciones, pero se suma una cuarta nota que dijimos que no existía en el primer parcial, que es la nota de electrocardiograma. Porque recuerden que ese componente no se evaluaba en el primer parcial, sino en el segundo. Por lo tanto, en el segundo parcial, la nota se suma una más, que es la nota de electrocardiograma. Muy bien. Entonces, eso. ¿Cuántas lecciones van a tener por parcial? Pues aproximadamente entre 3 y 5 evaluaciones. En el primer parcial tienen, creo que 3 o 4, y en el segundo parcial sí tienen las 5 evaluaciones. Es decir, que van a tener bastantes oportunidades de poder recuperar calificación si eventualmente una calificación les sale bajita, ¿ya? Pero no se confíen de que eso vaya a ser así. Las lecciones que ustedes van a dar van a alternar entre lecciones escritas de opciones múltiples. Generalmente siempre son lecciones de opción múltiple, excepto el examen de electrocardiograma, que en el examen de electrocardiograma puede que se les pida cosas que ustedes redacten o que
calculen algún determinado elemento, pero pues las otras lecciones cuando sean escritas, casi siempre lo que van a hacer es demarcar una opción o puede que sean lecciones orales. Bien, ¿cuál modalidad de lección van a tener para cada tema? Eso se les anunciará antes de la lección. O sea, no les va a caer de sorpresa, no es como que recién ese rato, bien, jóvenes, es lección oral. No. Ustedes anticipadamente sabrán cuál va a ser la modalidad de cada una de las lecciones que tengan, la clase previa. ¿Ok? Imagínense que ahorita que terminamos la segunda clase, es decir, la semana que viene, acabamos el primero de las unidades que tenemos de cardiología, que es la parte de preconocimientos, cuando veamos la semana que viene lo que es farmacología cardiovascular. Entonces, después de esto tienen su primera lección, es decir, en la semana 3 tienen su primera lección que abarca todo lo que es anatomía, fisiología y la farmacología cardiovascular. Muy bien, entonces pues esa será la primera lección que tienen y así en el camino se les irá anunciando cada uno de los momentos que tengan para evaluarse. ¿Ok? Entonces, eso para que lo vayan teniendo claro. ¿Qué otra cosita más con ustedes en cuanto a las evaluaciones? Tururururu. Algo que me gusta siempre y que hago todo el tiempo es que a los coordinadores de grupo les suelo ir pasando un gráfico comparativo del promedio de cada grupo. Bien, es decir, cada semana, imagínense que estamos en la semana 3. La semana 3 les dije que tiene la primera lección para ustedes. Y como ustedes son 5 grupos, son del A, B, C, D y E, imagínense que el A sacó de promedio 6.7, el B sacó 7.1, el C sacó 4.3, este sacó 5.7 y este sacó 7.5. Bien, eso se los mando en un gráfico a sus compañeros coordinadores. Tú, bueno, así. Bien, ¿por qué? Porque al final de cada parcial, al final del primero y al final del segundo parcial, los paralelos que obtengan el mejor promedio de las evaluaciones llevan una bonificación para el examen del parcial. ¿Ya? Ahora no les anuncio de cuánto, pero pues el salir mejor a lo largo de las evaluaciones de todo el parcial les ayuda para tener una bonificación por el esfuerzo que han hecho para obtener esos resultados que les ayudará en el examen del parcial. ¿Ya? Es decir, que aparte de que se ve bonito ver cómo van mejorando, cómo uno sube, otro baja, pues tiene un elemento adicional que es el premio al paralelo que obtenga ese mejor promedio de las lecciones del parcial al examen del parcial. ¿Ok? Entonces, eso, aunque ahorita pues todavía es bastante precoz como para poder anticipar cómo les irá yendo. Muy bien, entonces eso. ¿Qué otra cosa más con ustedes? Sí, el tema de los ayudantes. Pues al final de cada semestre, ya ustedes verán, como resultado del CardioFest, sale un grupito de estudiantes que les fue muy bien en la asignatura, les gustó bastante cardiología y terminan bajo la definición de ayudantes. No son ayudantes formales como tal, pero pues de alguna forma son gente que le interesó la cardiología y pues durante el siguiente semestre se dedican a profundizar nuevamente en los contenidos, volviendo a ver todo el tiempo la asignatura y pues acompañando a algunos grupos. Ok. En este semestre, pues aunque hubo como 7 chicos que se metieron al proceso de ayudantía, finalmente la mayoría va a quedar solo con el curso de electrocardiograma por cruces de horarios. Y los únicos 2 paralelos que van a tener la suerte de tener un acompañamiento en físico de alguien durante todo el semestre van a ser los paralelos A y B, que los chicos que estuvieron en el proceso de ayudantía fueron los únicos paralelos que no les chocaba para sus actividades del nuevo ciclo. Así que cuando tengamos nuestra primera clase presencial, ya conocerán quiénes son esas personas para que les ayuden a organizar sus exposiciones y con algún tema, alguna cosa puntual que requieran y que no tenga que ver con sapearle los exámenes, nada por el estilo, porque esa no es la idea. La idea es que los acompañen, los refuercen, los orienten si tienen dudas de en qué enfoco más una exposición, en qué enfoco más mi estudio, como para que pues les puedan facilitar en ese sentido. ¿Ok? Reitero, los conocerán cuando tengan su primera clase presencial. Estos 2 grupos que son no, miento. El grupo, el E también tiene acompañamiento. Así que son 3 paralelos, el A, el B y el E. ¿Ya? Los que tendrían gente presencialmente. ¿Ya? Pues igual, cuando tengamos la primera clase presencial, ahí los conocerán. Mientras tanto, pues ahí queda lanzado eso como
una cosa adicional, una ayuda adicional que tendrán esos paralelos para poder desarrollar sus actividades. Bien, y pues con esto acaba la primera parte, que es la de la presentación de la asignatura. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan en esta primera sección, jóvenes? Si alguien tiene alguna duda, solo desmutéese y que comente o pregunte, ¿ya? Señorita Ramos, creo que está desmuteada. ¿Va a decir algo? No. ¿Alguna duda, alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna angustia? ¿No? Bueno, parece que no. Entonces, tururú, déjenme finalizar un ratito la compartición de esto para compartir otra cosita. Mm. Bueno, ahí supongo que se ve la pantalla, ¿no? Ese es un modelo de planificación que ustedes tienen. En este caso es el del grupo A. ¿Ya? Ahí, si ustedes se fijan, está semana a semana con las fechas y las distintas afectaciones que puede tener cada grupo y los temas que se abordarían en cada uno. Bien, si nos fijamos, pues este grupo es el que coincide con la clase de hoy que estamos teniendo. Y pues ustedes ven ahí cómo el contenido que teníamos era la presentación de la asignatura, que ya lo hemos hecho. Y lo siguiente pues es recordar anatomía, fisiología del corazón. ¿Ok? ¿Qué es lo que haremos seguidamente? Y pues así ustedes podrán ir viendo los distintos temas que tienen que abordar. Y por la parte de acá, si ustedes se fijan donde dice bibliografía, se les sugiere, se les recomienda una bibliografía básica para estudiar ese tema. ¿Significa que solo puedan leer eso? No, pero significa que mínimamente deben leer eso. ¿Ok? Entonces, pues ahí estos materiales que se mencionan en esta sección de bibliografía constan en el link que se les pasó del contenido de la asignatura, ¿ok? En ese drive que se les facilitó, pues ahí están esos distintos documentos en modo virtual para que ustedes puedan acceder a los mismos y pues no digan, ay, ¿dónde está ese libro? ¿Dónde saco tal cosa? Pues no, ahí está, ¿vale? Entonces, pues ahí van bien. Muy bien. Y entonces los tiempos estimados de horas de autoestudio no son simbólicos. Esos tiempitos que dice 10 horas, 5 horas, 20 horas, por ejemplo, por acá, no son simbólicos. Es decir, no los dejen solamente en el esquema de la planificación semanal que se ve bonito, sino que ustedes traten de invertir mínimamente ese tiempo de estudio para esos temas, porque si está planificado de esa manera es porque mínimamente para poder salir bien en la materia, para poder salir bien en cada tema, tienen que utilizar esas horas de autoestudio. Bien, si bien la clase es un momento súper importante donde se aclaran dudas, donde ustedes pueden plantear inquietudes, donde se trata de orientar y simplificar el tema, pues el tiempo de autoestudio es fundamental para que ustedes puedan rendir de manera adecuada en las distintas evaluaciones, ¿ok? Y no solo la evaluación, porque al final la evaluación pueden ustedes copiar, hacer muchas formas que tienen de plagio, pero para la vida, que eso es más importante todavía. ¿Ya? Para que los contenidos de cardiología pues puedan ustedes tenerlos presentes cuando hagan su práctica profesional como médicos generales. Recuerden algo muy importante, jóvenes. Cardiología, así a ustedes no les guste en lo absoluto la materia, es algo con lo que van a tener que lidiar mientras sean médicos generales. E incluso si se vuelven especialistas de otras áreas, van a sus familiares tener algún momento, algún problema cardiológico y van a consultarles a ustedes por el mero hecho de ser médicos. Y entonces, mínimamente, las cosas más generales de la materia, tenerlas claras, porque del corazón todo mundo puede llegar a tener un familiar que padezca y por lo tanto, pues al ser médicos, pues van ustedes a ser una de las principales fuentes de consulta frente a esas patologías que puedan tener. ¿Ok? Entonces, pues voy a dejar de compartir esto de acá para volver a compartir la pizarra virtual y comenzar con la segunda parte de la actividad de hoy. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No?
Bueno, esperemos que eso sea bueno y que no es que estén dormidos o estén solamente conectados y viendo algún partido de fútbol en la televisión. Pues bueno, vamos a ver entonces la siguiente parte, que es un repaso, un recuento. Vamos a hacer un recuento de anatomía, de fisiología y de histología del corazón. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante, porque como les decía, normalmente pues ustedes ya vienen con prerequisitos, pero pues no siempre son tan adecuadamente recordados a la hora de ver las cosas, ¿ya? Denme un segundito, tomar un poquito de agua. Bien, entonces ahora sí, continuamos. Primero vamos a hablar del corazón a nivel macro, ¿ok? Entonces vamos a pensar y vamos a recordar. Vamos a imaginarnos que este es el corazoncito, un esquema, y que está compuesto por cuatro cámaras. Entonces, esas cuatro cámaras, si nosotros nos fijamos en modo anatómico, diremos que estas cámaras de aquí se llaman aurículas. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, este será el ventrículo derecho y este será el ventrículo izquierdo. Si ustedes recuerdan, por la posición anatómica, algo que aprendieron en anatomía desde el principio, el lado de acá siempre va a ser izquierdo y hacia este lado se va a poner las estructuras del lado derecho, porque es como si uno estuviera frente a la imagen que está viendo. ¿Ok? Entonces tenemos aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Estas cavidades que tenemos aquí van a estar comunicadas, las aurículas con los ventrículos, por unas válvulas, unas compuertas que las van a comunicar entre sí. Y para el lado izquierdo tendremos a la válvula mitral y para el lado derecho tendremos a la válvula tricúspide. Muy bien. Adicionalmente, esos ventrículos, que son elementos de bombeo, elementos de potencial contráctil importante, van a drenar la sangre a partir de una gran arteria. Y entonces para el ventrículo izquierdo, esa gran arteria es la aorta, para el ventrículo derecho es la arteria pulmonar. Pero estas aurículas, en cambio, son reservorios de sangre. Por lo tanto, a ellas llegan venas. Y en el caso de la aurícula izquierda, llegan las denominadas venas pulmonares. ¿Ya? Las venas pulmonares. Estas venas pulmonares son cuatro. ¿Siempre llegan como una individual? No. Pueden llegar como troncos comunes, pueden llegar agrupadas, es decir, que pueden venir como tres venas, como cuatro, como dos o como una sola, que es lo más infrecuente. ¿Ya? Y pues son las venas pulmonares. Bien, ahora, en la aurícula derecha llegan tres estructuras. Aquí, acá y aquí. Bien, llega esta que se llama vena cava superior, que recoge la sangre de todo lo que es el miembro superior, los miembros superiores y la cabeza. Llega esta vena de acá, que es la vena cava inferior, que recoge a su vez la sangre de todo el resto del cuerpo. Y aquí, este huequito que estamos viendo aquí, es el seno coronario, que en cambio drena la sangre de la circulación coronaria, o sea, la sangre del propio corazón. Y esos son los tres componentes que llegan a la aurícula derecha. Pero finalmente van a haber unas pequeñas venitas que son drenaje directo a nivel de las aurículas de la sangre de los contenidos venosos de esas mismas aurículas y que no se mezclan con ninguno de esos tres sistemas venosos que hemos mencionado. Y estas venitas así pequeñitas se llaman venas de Tevesio. Bien, y que contribuyen de cierta manera a que la saturación de oxígeno de la aurícula izquierda nunca sea el 100%. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo los componentes macroestructurales de lo que es el corazón. Y a partir de esto, podemos entrar a un concepto de fisiología que se llaman los circuitos circulatorios. Muy bien. Los circuitos circulatorios, de manera didáctica, en los que se divide nuestra circulación, son dos. Circulación mayor
y circulación menor. ¿Ok? Y entonces el recorrido de la circulación mayor parte del ventrículo izquierdo, sigue hacia la aorta, de ahí va a las arterias periféricas, llega hasta los capilares, viene por las venas periféricas, se suma a los sistemas de las venas cavas y termina llegando a la aurícula derecha. Ese es el recorrido de la circulación mayor. La circulación mayor va a tener entonces como objetivo distribuir la sangre oxigenada a los distintos tejidos del cuerpo. Muy bien. Entonces, la circulación mayor es un sistema de distribución. Es como cuando usted tiene las tuberías de Amagua o de la empresa que ustedes tengan de distribución de agua, y pues son las grandes tuberías por donde llega el agua a cada casita de la ciudad. Bien, ese es el sistema y el objetivo de la circulación mayor. Que llegue ese fluido que tenemos en nuestro cuerpo que nos nutre, que es la sangre, para cada uno de los tejidos del cuerpo. Pero en contrapartida, tendremos un circuito que se llama menor, no porque sea menos importante, sino porque su longitud es más reducida, es decir, el recorrido que hace es más corto, que comienza en nuestro ventrículo derecho. Como decíamos, este sale a las arterias, a la arteria pulmonar, llega después a los capilares pulmonares, continúa después de vuelta hacia las venas pulmonares y termina llegando a la aurícula izquierda. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta circulación menor? Pues el objetivo de esta circulación menor es la oxigenación de nuevo de la sangre, es decir, luego de que la sangre perdió saturación de oxígeno a lo largo de su recorrido por el cuerpo, necesitamos que vuelva a estar oxigenada para que vuelva a transmitir ese oxígeno nuevamente a los tejidos. Y ese fenómeno que ocurre a nivel de los pulmones se llama hematosis. Muy bien. Y eso es sumamente importante porque pues, nos permite a nosotros poder realizar nuestras actividades sin que haya un déficit de oxígeno en cada una de ellas. Muy bien. Y entonces aquí caemos en cuenta siempre que le digo a los estudiantes que tengan presente que nuestros pulmones van a recibir dos tipos de circulación o dos tipos de irrigación. Una irrigación nutricia, es decir, van a tener unas arterias que los nutran porque al trabajar los pulmones necesitan alimentarse. Bien, y van a tener unas arterias de tipo funcionales. Bien, ¿y por qué funcionales? Porque son los que les permiten realizar su función de oxigenación. ¿Quiénes son las arterias que nutren a los pulmones? Las arterias bronquiales. ¿Ok? Y estas arterias bronquiales son ramas de la aorta. Muy bien. Pero la circulación funcional del pulmón la dan las arterias pulmonares. Muy bien. Y esto es súper importante tener en cuenta cuando veamos más adelante, eventualmente, el capítulo de tromboembolismo pulmonar, porque en el tromboembolismo pulmonar la arteria que se tapa es esta y por eso se entienden o se debe entender algunos fenómenos que ocurren en esa patología y que pues directamente, pues no es que el pulmón se infarta por haberse tapado esa arteria. ¿Ok? Entonces, eso tener muy en cuenta, nuestros pulmones tienen dos tipos de irrigación, porque si no, pues aparte de que no estarían claros en el contenido, pues evidentemente si se les pregunta tampoco van a contestar adecuadamente. Muy bien, entonces, esa es una primera visión del corazón. Pero otra forma de ver al corazoncito desde el punto de vista macroestructural, que es lo que estamos haciendo ahorita, es verlo por capas. Entonces, es como que nosotros tuviéramos aquí a nuestro corazón y le hacemos un corte transversal. Y como que estuviéramos partiendo una naranja, vamos a ver capitas en ese corazón. Y entonces diremos que hay tres capas, tres grandes capas en este corazón. Muy bien. Y entonces diremos aquí que hay capas en nuestro corazón que son tres. La capa más superficial, que se llama pericardio, que está dividido en dos capas, una que es el parietal
y otra que se llama visceral, que también se lo conoce en ocasiones como epicardio, y que en medio de estos está la cavidad virtual llamada cavidad pericárdica. Muy bien. Y por donde circula, donde transcurre lo que es la circulación coronaria, por lo cual es importante. Tenemos el miocardio, que es la capa más gruesa, la capa donde están las células contráctiles como tal, y que por lo tanto es la que le da la funcionalidad de bomba a nuestro corazón. Y la capa más interna, que es el endocardio, que incluye también a las válvulas de nuestro corazoncito, ¿ya? Por eso es importante cuando una válvula, hay por ejemplo una infección en la válvula mitral, eso es una forma de endocarditis. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque al final están en el endocardio estas de acá. Muy bien. Y esto es muy importante también tener en cuenta porque al final, pues muchas de las patologías que estudiemos más adelante tienen que ver con la inflamación de esas capas, pericarditis, endocarditis, miocarditis, todas esas capas se pueden inflamar de forma conjunta o de forma independiente. Puede haber una pericarditis y las otras capas estar bien. Puede haber una endocarditis y las otras dos capas estar bien. Puede haber miocarditis sin afectación de las otras dos capas, pero pueden afectarse en conjunto. Podemos tener una miopericarditis o una perimiocarditis, dependiendo de quién se afectó primero, y pues ahí están afectadas dos capas. Muy bien. Eso lo iremos viendo en el camino cuando veamos patologías. Ahorita recordar nada más aspectos anátomo-funcionales del corazón como ciencias básicas. Bien, entonces, esa es una cosa importante a tener en cuenta dentro de la anatomía macroestructural. Otro elemento importante a tener en cuenta dentro de lo que es la anatomía macroestructural de nuestro corazón es lo que se llama circulación coronaria. Y un concepto que introduciremos, que probablemente no se los dieron cuando vieron anatomía, el concepto de dominancia cardíaca. Muy bien. Entonces, la circulación coronaria, vamos a volver a hacer nuestro esquemita aquí. Pues bueno, vamos a poner aquí a nuestra válvula mitral y aquí a nuestra válvula aórtica. Entonces, a partir de esta aorta, por aquí, va a salir una, va a salir otra. Y bueno, vamos a ponerle zoom a esto para acá. Tenemos a nuestra arteria, a nuestra válvula. Y entonces aquí una, aquí otra. Entonces, aquí sale una arteria que se divide al poco tiempo en una grande por aquí y una que se gira así. Y esta de aquí es la arteria coronaria izquierda, que por términos hemodinámicos se le abrevia como tronco coronario izquierdo. Entonces ahí tenemos nuestro tronco coronario izquierdo, que se divide en dos arterias, la descendente anterior, que irriga la parte más anterior del corazón, parte de la cara inferior si es larga, y la parte anterior de la parte lateral del corazón. Y nuestra arteria de acá, que es la circunfleja, que en términos cardiológicos se abrevia como CX. ¿Ok? Entonces, así tenemos nuestras arterias. Tronco coronario izquierdo, que sale del seno coronario izquierdo, que se divide en descendente anterior y se divide en circunfleja. Y para acá, que sale otra arteria que en cambio va para el ventrículo derecho y que también puede llegar hasta la parte de atrás, y que esa es la coronaria derecha, el CD. Bien, ahora, hay una arteria, vamos a ver acá, tururú, en rojo la vamos a poner, que va a irrigar la parte de atrás del corazón, ¿ya? Que esta se llama descendente posterior o interventricular posterior. La descendente posterior es la arteria que irriga la parte posterior del corazón. Y dependiendo quién dé origen a la descendente posterior, se establece la dominancia cardíaca. Muy bien. Es decir que, dependiendo la arteria que origine la descendente posterior, establecemos la dominancia. Por lo tanto, podemos decir que hay
dominancia izquierda cuando la descendente posterior se origina ¿de quién? De la circunfleja. Podemos decir que hay dominancia derecha cuando este descendente posterior se origina de la coronaria derecha y podemos decir que hay codominancia cuando tanto la circunfleja como la coronaria derecha contribuyen en la formación de la descendente posterior. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué tiene esto importancia? ¿Por qué nos ponemos exquisitos en saber la dominancia del corazón? Todo esto tiene relevancia por entender el impacto que puede tener un infarto en un paciente con una determinada dominancia. Ejemplo, imaginémonos que a un paciente Pepe Pérez, se le tapa la coronaria derecha y el paciente tiene dominancia derecha. Es decir, que se le tapó esta arteria y esta arteria le da la descendente posterior. Por lo tanto, si el paciente se le tapó la coronaria derecha, que era dominante, el área de infarto va a ser más grande y por lo tanto la repercusión funcional de ese infarto va a ser más grande que si ese paciente se le tapa la coronaria derecha y tiene dominancia izquierda. ¿Se entiende? Caso contrario, es lo mismo. Si el paciente se le tapa la circunfleja, se obstruye la circunfleja y resulta que tiene dominancia izquierda, en la cual la circunfleja es la que genera la descendente posterior, el área de infarto no solo va a ocupar la parte lateral del corazón, sino también parte de la pared posterior del corazón. Y por lo tanto, el área de infarto, el área de necrosis, es mucho más amplia. Bien, entonces eso es un concepto importante, pues que hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces hasta aquí vamos viendo esta parte de circulación coronaria. Bien, recordar que tenemos estas arterias que estamos mencionando, son las arterias de la denominada macrocirculación. Muy bien, porque existen también microarterias que van por la zona endocárdica casi siempre y eso constituye la microcirculación. Es decir, la macrocirculación es esto y esta discurre por el epicardio, es circulación epicárdica. Mientras que la microcirculación va por todo el corazón, pero discurre sobre todo en el endocardio. Bien, entonces esos conceptos serán importantes cuando hablemos de cardiopatía isquémica, mucho más adelante, casi terminando el primer parcial. Bien, entonces así es la parte anatómica. Y pues al ser yo arritmólogo, pues evidentemente un componente de la anatomía del corazón que no puede faltarnos en la explicación va a ser el sistema de conducción eléctrico del corazón. Entonces vamos a volver a pintar aquí. Tururú. Vamos a poner aquí una serie de estructuras. Y vamos a ponerle unos numeritos para ir identificando. Ponerle zoom. Entonces, punto número 1. ¿Quién sabe? ¿Quién será ese punto número 1? ¿Qué estructura estamos señalando con el 1? Que es la más fácil de las que están. El nodo No, sinoauricular. ventricular, ¿Nodo auricular, qué? sinusal. Perfecto. El nodo sinusal. Estructura número 1. Estructura 2, que es una estructura que, como se fijan, comunica al un nodo con el otro y a la aurícula derecha con la izquierda. Ese es. ¿No recuerdan? Lo ventricular. Fascículo de Bachmann. El 3, o esto también se llama fascículo internodal anterior. Tenemos el 3, que es el fascículo de Wenckebach, o fascículo internodal medio.
El 4, el fascículo de Thorel o fascículo internodal posterior. Bien. El 5 son las fibras, el 5 es el nodo aurículo ventricular. 6 son las fibras interauriculares del seno coronario. 7 tenemos al haz de His. 8 tenemos a su ramita izquierda. 9 la rama derecha. 10 tenemos el fascículo anterior o anterosuperior. El 11 el fascículo medio. El 12 fascículo posterior. Y el 13 las fibras de Purkinje. Bien, ese es el sistema de conducción eléctrica. Bien, sistema de conducción del corazón. Empezamos con el nodo sinusal, terminamos con las fibras de Purkinje. Son 13 elementos que conforman ese sistema de conducción. Algunos de ellos probablemente primera vez que los escuchen, pues son importantes. Bien, ¿por qué? Porque pues algunos de ellos cuando se bloquean, cuando conducen lento, cuando conducen de más, pueden tener traducción clínica y eso se abordará más adelante en sección de arritmias o en sección de electrocardiograma cuando toque. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante entender el sistema de conducción? Porque pues si no, no podemos nosotros comprender cuando hablamos de un bloqueo auriculoventricular. Pues, ¿qué se está bloqueando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O un bloqueo fascicular anterior, decimos. ¿Y qué es eso del fascículo anterior? Entonces, para poder entender todos esos conceptos, hay que tener bastante claro que el sistema de conducción eléctrico del corazón tiene varias partes y pues básicamente 13 componentes son los que lo constituyen. Bien. Entonces, ahí tenemos otra de las cosas que hay que repasar dentro del corazoncito. Muy bien. Hasta aquí, que esto es anatomía, básicamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a asumir que no hay dudas, no hay preguntas hasta aquí. Entonces, vamos a pasarnos a otra parte. Vamos ahora a histología. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito de histología del corazón. Y entonces vamos a recordar que la célula cardíaca se denomina miocardiocito y que esa célula miocárdica tiene 5 propiedades fundamentales. Bien, y para que ustedes las recuerden, para que ustedes se las aprendan, se utiliza una mnemotecnia que se llama cerca. Bien, ¿cuáles son esas 5 propiedades del miocardiocito? Pues bueno, la primera, la contractilidad o también llamada inotropismo. ¿En qué consiste esta propiedad del miocardiocito? Pues bueno, es la capacidad de la fibra miocárdica de reducir su tamaño de forma longitudinal, es decir, de acortarse. Esa es la propiedad de contractilidad o inotropismo, una de las propiedades fundamentales del miocardiocito. Bien, otra de las propiedades que tiene el miocardio va a ser la excitabilidad, o también llamada vagotropismo. ¿Muy bien? Entonces, ¿en qué consiste esto de la excitabilidad? Que la célula miocárdica, el miocardiocito, es capaz de desarrollar o generar un potencial de acción a partir de un estímulo que reciba. Bien, esa es la excitabilidad. La capacidad de generar un estímulo, la capacidad de generar un potencial de acción a partir de un estímulo que reciba sobre su superficie.
Muy bien. La otra propiedad que viene con la R es la de la relajación, o también llamada lucitropismo. Esta propiedad es la contraria de la contractilidad. La contractilidad es la capacidad de acortar la fibra miocárdica en sentido longitudinal. La relajación o lucitropismo es la capacidad de retornar a la longitud original de la fibra miocárdica. Muy bien. Y esto es fundamental, sobre todo en la fase diastólica, para que se pueda llenar bien el corazón. La otra C tiene que ver con conductividad, o también llamada bromotropismo. La conductividad es la capacidad de la fibra miocárdica que tiene de conducir un potencial de acción tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Es decir, es capaz de pasar la corriente, el impulso eléctrico hacia las células vecinas, tanto de forma longitudinal como en sentido transversal. Teniendo en cuenta que esta velocidad de conducción longitudinal es muchísimo más rápida que la conducción transversal. ¿Y esto tendrá importancia? Sí, tiene importancia para algo que se llama anisotropía, que de alguna forma lo abordaremos cuando veamos arritmias dentro de la sección de mecanismos de arritmias. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos de arritmias que puede ver es uno que se llama reentrada anisotrópica. Pero bueno, eso es muchísimo más adelante. Ahorita, pues solo recordar que la conductividad pues tiene que ver con esa propiedad y que no es igual a lo largo que a lo ancho la velocidad de conducción. Muy bien. Y finalmente, una propiedad que no es de todos los miocardiocitos, sino solo del sistema de conducción específico del sistema cardionector, que es el automatismo, o también llamado cronotropismo. Y esta es la capacidad de ciertas células miocárdicas de tejido de conducción especializado de generar un potencial de acción espontánea. Es decir, que no necesiten de un estímulo externo para despolarizarse. Y esta propiedad recae sobre una corriente específica que tienen estas células, que es la denominada corriente IF o corriente funny, corriente divertida. Bien, específicamente, pues de eso hablaremos cuando hablemos de fármacos antiarrítmicos y mecanismos de arritmias. ¿Ok? Entonces, pues eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, pues esas son propiedades del miocardiocito. Pero, pues cuando entramos ya al miocardiocito, entramos luego a lo que es la histofisiología del corazón. Ay, perdón, se me fue. Y aquí está. La histiofisiología. Y entonces hablamos de un concepto que se llama potencial de acción. Y entonces haremos un recuadrito, un esquema que nos reproduce ese potencial de acción de la célula miocárdica contráctil. Y entonces, esto que ustedes ven esquematizado ahí es el potencial de acción de una célula de contractilidad miocárdica. ¿Ese se parece al de la célula del nodo sinusal? No, porque ya no es una célula de contracción. ¿Se parece al de la célula del nodo auriculoventricular? Tampoco, sino a la célula miocárdica contráctil, que es la célula de trabajo, tanto auricular como ventricular. Tienen ligeras diferencias la auricular de la ventricular, pero pues vamos a en una manera simplificada, hablar en conjunto como que si fueran similares. Entonces, este potencial de acción se divide en 5 fases, empezando desde la fase 0. Y entonces tenemos aquí la fase 0 del potencial de acción, tenemos la fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4. La fase 0 del potencial de acción, que es esta de aquí, donde ustedes ven que ocurre este ascenso rápido del potencial desde la negatividad de menos 60 o menos 90 hasta valores positivos, es la fase de despolarización inicial. La fase de despolarización. Vamos a poner fase 0 es despolarización. Y esta fase depende sobre todo de la entrada de la corriente de sodio. Bien. Fase 1 se conoce como repolarización inicial. Esta fase depende sobre todo de corrientes rectificadoras de potasio.
Muy bien. Entonces, esa es la fase uno. La fase 2 es denominada fase de meseta o plató y depende sobre todo del calcio. Muy bien. Fase 3 es llamada repolarización final y esta de aquí depende nuevamente del potasio. Evidentemente en estas fases intervienen también las otras corrientes, pero la que predomina es la que estoy mencionando. Y la fase 4 es la fase de reposo, en la cual hemos vuelto al potencial basal y depende sobre todo de la bomba de sodio y potasio. Muy bien. Esta fase de meseta tiene una implicación fundamental porque en ella ocurre un fenómeno que se llama acoplamiento, excitación, contracción. Es decir, que esta fase 2 o fase de meseta es en aquella en la cual la célula miocárdica se contrae. Muy bien, ¿por qué? Porque el calcio se libera del retículo sarcoplásmico y entonces interacciona con la actina y miocina y hace el acortamiento de la fibra miocárdica. Por lo tanto, aquí un fenómeno eléctrico se convierte en un fenómeno mecánico. Y eso es extremadamente importante de recordar porque pues ya veremos por eso por qué los fármacos que afectan al desplazamiento, a la disponibilidad de calcio, van a afectar la potencia de la contractilidad miocárdica, como por ejemplo los bloqueadores de los canales de calcio. Pueden provocar debilidad del músculo miocárdico y por ende pues su uso en insuficiencia cardíaca pues como que no sería lo más conveniente. ¿Ok? Y van viendo cómo todo esto tiene una correlación clínica. Bien, entonces estamos ahora en histofisiología. Pasamos de la parte histológica de las propiedades a la parte funcional del potencial de acción, que pues es algo extremadamente importante. Muy bien. Y lo último, para no generarles abrumación el día de hoy, que vamos a mencionar, jóvenes, va a ser un concepto que es importante tener en cuenta que mezcla la fisiología micro con la fisiología macro, que es el concepto de ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Pues bueno, el ciclo cardíaco es el conjunto de fenómenos que ocurren a nivel del corazón entre latido y latido. Más sencillo no se puede decir. Conjunto de fenómenos que ocurren en el corazón entre un latido y otro latido. Y entonces, ese ciclo cardíaco consta a nivel macro de dos grandes fases. Consta de una sístole, que es la fase de contracción, y una diástole, que es la fase de relajación. Pero esa sístole se divide en dos momentos. Primero, el corazón se contrae fuertemente, pero las válvulas están cerradas. Por lo tanto, aumenta la presión intracavitaria ventricular sin que se abran todavía las válvulas aórtica o pulmonar. Y por lo tanto, lo que ocurre es un aumento de presión sin cambio de volumen. Por lo tanto, a esa fase en la cual aumenta la presión ventricular sin que cambie el volumen en los ventrículos, se va a denominar contracción isovolumétrica. ¿Por qué? ¿Se contrae? Sí. ¿Y el volumen ha cambiado? No, porque están cerradas las válvulas aórtica y pulmonar. Por ende, no hay modificación del volumen intracavitario. Por eso es que se llama contracción isovolumétrica. Pero ¿qué pasa? Eventualmente la fuerza dentro de este corazón, dentro del ventrículo, es tan grande que vence la oposición que está haciendo la válvula pulmonar y la válvula aórtica y sale la sangre expulsada por estas dos grandes arterias. Esa es la denominada fase de eyección, que es la fase en la cual la sangre va a la circulación tanto mayor como menor a través de las respectivas arterias que les corresponden. Bien, pero ¿qué sucede después de eso? Pues luego de que ya la sangre estuvo transitando por todo el cuerpo, la presión, porque ya no hay casi volumen dentro de los ventrículos, va cayendo, va bajando y el miocardio empieza a relajarse. Se cierra, por lo tanto, estas válvulas nuevamente y no tenemos válvulas abiertas, pero sí está relajándose la fibra. Por lo tanto, no existe ya un cambio de volumen, pero sí existe una disminución de la presión. Y eso es lo que se llama la relajación
isovolumétrica. ¿Ya? La fibra miocárdica empieza a extenderse, pero no hay cambio de volumen porque están cerradas las válvulas tanto auriculoventriculares como las sigmoideas pulmonar y aórtica. Y entonces, luego de que esa relajación crea una presión negativa muy grande dentro de los dos ventrículos que aspira las válvulas auriculoventriculares, se produce la apertura de estas y por lo tanto se empieza a llenar de forma rápida cada ventrículo y por ende empieza la fase de llenado rápido. Bien, cada ventrículo se empieza a llenar bruscamente y pues eso hay un gradiente de presión entre aurículas y ventrículos muy grande que hace que fluya la sangre de manera rápida entre el uno y el otro. Pero ¿qué pasa? En la medida que se va llenando el ventrículo y se van vaciando las aurículas, casi que se equipara casi que se equipara la presión entre aurícula y ventrículo. Y por lo tanto ocurre una fase de equilibrio de presiones entre aurículas y ventrículos que hace que el llenado sea más lento y que ocurra básicamente por gravedad. Y esa fase se llama diastasis o llenado lento. Finalmente, cuando ya parece que se ha vaciado casi toda la aurícula, esta es excitada, es estimulada por el nodo sinusal y se contrae. Cuando se contrae, pues las últimas cantidades de sangre que quedaban en ella las vacía hacia el ventrículo. Y esto es lo que se llama sístole o patada auricular. El nombre de patada auricular más se utiliza para la auscultación que para la explicación del ciclo cardíaco, pero pues lo pueden encontrar el nombre también por ahí. ¿Ok? Y entonces la sístole auricular, aunque suena a palabra sístole, dice, bueno, pues ha de ser de la sístole, tiene que ver con la última etapa de la diástole, no con la sístole como tal. Bien, entonces ahí están viendo las 6 fases que componen el ciclo cardíaco, dos de las cuales corresponden a la sístole y dos de las cuales están englobadas dentro de lo que es la diástole. Bien, entender esto es importante. Claro, esto aquí es la esencia, es el pollo del arroz con pollo del entendimiento de lo que es el funcionamiento del corazón. Si usted domina el ciclo cardíaco, toda la patología cardiovascular que viene a estudiar más adelante la va a poder entender. ¿Por qué? Porque la enfermedad que es el resultado final de toda patología cardíaca mal controlada, que es la insuficiencia cardíaca, su entendimiento se basa en entender las propiedades del miocardiocito, cómo funciona la contractilidad y evidentemente cómo está establecido esto del ciclo cardíaco. Bien, entonces pues para que vean que pues la anatomía y la fisiología tienen relevancia ya cuando estudiamos enfermedades, sí, y sobre todo en cardiología. Cardiología es una de las especialidades que es más de razonamiento, más de entendimiento y donde pues precisamente por eso suele costar más al estudiante poder salir bien. Hasta aquí para que no se aburran, para que ustedes no queden abrumados. Hemos hecho un repaso sumamente escueto, pero importante de lo que es las bases anatomofuncionales del corazón. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Hola. ¿Sí se me oye todavía? O ya me desconecté. No, sí se le escucha, doctor, ninguna duda. Muy bien. Bueno, jóvenes, si no queda ninguna duda, pues voy a finalizar la grabación entonces para que quede el contenido disponible para quienes no se hayan podido conectar o quienes se hayan desconectado en medio de la clase. Déjenme descompartir un ratito.